Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, familia? Pues estamos listos para comenzar nuestra reunión eh, y arrancar con nuestro tema de esta mañana, que el tema de hoy que vamos a tocar es solo escritura. Entonces, no sé si ya hay algunos conectados. ¿Todavía no? Ok. Uno ya. Ok, aquí mandamos saludos. ¿No? No sé, no. No. Ok. Pero ya hay dos. Bueno, los que se vayan conectando, ahí les pedimos que saluden a los demás. Ya que no podemos hacerlo ahorita presencialmente, pues podemos mandar un saludo y estar en comunión unos con otros de esta manera. Y desde aquí pues les mandamos un fuerte abrazo a todos. Bueno, vamos a comenzar con el tema, solo escritura. Solo escritura es una de las 5 solas que surgieron dentro de la Reforma. Y, y en realidad la Reforma, ¿cómo inicia la Reforma? La Reforma inicia con el debate con el tema de la justificación. ¿Cómo inicia todo lo de la Reforma? Con la justificación. Lutero se sentía frustrado porque él decía, ¿cómo un hombre pecador puede salvarse y encontrar justificación si somos pecadores? En ese entonces, la Iglesia Católica, las obras ocupaban un papel muy importante dentro de la salvación. Pero Lutero decía que a pesar de que él trataba de guardar los mandamientos de Dios y ser un hombre lo más cercano a Dios, él sentía que sus obras no eran perfectas. Sus obras en realidad no sentía que eso era suficiente para ganarse la salvación. Pero si nos metemos a fondo de lo que es la Reforma, en realidad el meollo del asunto o lo que estaba detrás de la justificación, cómo es que el hombre puede justificarse, que ese es otro punto de las 5 solas, que es solo fide, solo por fe. Pero por detrás de este tema, en realidad estaba la autoridad de las Escrituras. La esencia de las Escrituras, cómo es que las Escrituras formaban parte de la iglesia y cómo se tomaba en aquel entonces. ¿Por qué surgió este problema? ¿Qué acaso la iglesia no creía en las Escrituras? ¿No creían que era la palabra de Dios? Por supuesto, la iglesia hasta el día de hoy sigue creyendo que la Escritura, la Biblia, es palabra de Dios, que fue inspirada por Dios. Pero más sin embargo, vemos aquí que se levantó un debate con la justificación porque se tenía dos conceptos diferentes. ¿Y cuál fue el problema en realidad si se tenía las mismas escrituras? El problema fue que la Iglesia Católica, aparte de las escrituras, ellos confiaban en otra autoridad. Y en eso se debatió todo el inicio de la Reforma. ¿Qué les parece si antes de comenzar oramos, le damos gracias y ponemos esto en las manos del Señor? Padre, te quiero dar gracias, Padre, por esta mañana. Y te pido, Señor, que tú nos guíes, Señor, a entender este tema tan importante en nuestras vidas. Y de poder, Señor, entender la parte que debe de tener la palabra de Dios, Señor, en la iglesia y en cada cristiano, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Y que a través de este tema, que lo vamos a hacer de una manera histórica, Señor, podamos entender por qué surge las 5 solas. Muy en especial, Señor, con este tema de solo escritura, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros y que este tema pueda edificar a nuestras vidas. Que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Y que cada uno de los que están viendo, Señor, esta enseñanza, reciban de ti, Señor. Sus vidas, sus matrimonios, los hijos que están ahí, Señor. Pido tu bendición, Padre, en esta mañana. Te doy gracias. Gracias, Señor. Entonces, lo que estaba detrás de todo este debate era las escrituras. Por eso de ahí surge el lema de solo escritura.
quiero comenzar describiendo qué es solo escritura. Solo escritura significa que la Biblia es la máxima autoridad, que solo la escritura es la palabra de Dios que es inerrante, suficiente y máxima autoridad en nuestras vidas. Entonces, de eso se trata solo la escritura, que es la máxima autoridad, pero no es la única, pero sí la máxima autoridad. Entonces, yo quiero desarrollar este tema en el contexto de la vida histórica de Martín Lutero. Solo escritura no inicia en realidad con Martín Lutero. Ya años atrás o siglos atrás ya habían habido otros prerreformadores que Dios había hablado a sus vidas la importancia de basar nuestra enseñanza, nuestra autoridad en las escrituras. Pero en realidad la reforma inicia de una forma fuerte con Martín Lutero. Entonces veremos cuál es el contexto histórico de esta doctrina y cómo es que se formuló solo escritura. Entonces, ahora, las 5 solas, antes de iniciar, las 5 solas que nosotros conocemos como sola escritura, sola gracia, solo fide, solo Christus, solo Deo Gloria, esas 5 solas, mucha gente cree que inicia con Lutero, pero en realidad no fue así. Estas 5 solas fueron formuladas ya después de Martín Lutero, con el estudio y la meditación de todo lo que iba surgiendo con este movimiento de la Reforma, y obviamente ya después fueron consolidándose estas enseñanzas, estas doctrinas, que hoy en día ya tenemos nosotros lo que hoy conocemos como las 5 solas, pero solamente quería aclarar que no inician con Martín Lutero. Pero lo que sí inicia con Martín Lutero, que es lo que vamos a ver, es que Martín Lutero empezó a postular que la máxima autoridad que debe de tener la iglesia son las escrituras. Entonces, lo primero que hay que decir de Martín Lutero, que él creció en el seno de la iglesia católica y que era un católico fiel, era un sacerdote devoto, comprometido con la iglesia. Él era un hombre que estaba en búsqueda de Dios y tenía a su cargo gente que él pastoreaba, que él discipulaba. Entonces, Lutero se empezó a inquietarse cuando se enteró que un hombre llamado Johann Tetzel estaba vendiendo indulgencias para perdonar los pecados. Ya entonces la iglesia estaba vendiendo indulgencias, pero con relación con su arrepentimiento. Vendían estas indulgencias, pero obviamente decían también que las personas se tenían que arrepentir. Pero en ese entonces, como surgió la necesidad de terminar la catedral de Roma, de San Pedro, entonces la iglesia se vio en la necesidad de juntar dinero. ¿Y qué fue lo que idearon? Pues ellos formularon que se juntara una indulgencia que fuera superior a las que ellos ya habían vendido. ¿Y cuál fue esta indulgencia superior? Que los hombres podían comprar con su dinero el perdón de sus pecados y no tenían necesidad de arrepentimiento. Entonces la gente estaba fascinada con comprar esas indulgencias, inclusive podían comprar los pecados que aún no habían cometido. Y esto no tiene necesidad ni siquiera de arrepentirse. Y decía Tetzel que desde el momento en que esa moneda era depositada en las arcas de la Iglesia Católica, entonces desde ese momento ellos se ganaban el cielo y se ganaban la gloria. Que por cierto no estamos muy lejos de lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Qué es lo que se predica? Bueno, se dice que si tú quieres ir al cielo solamente tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Y si tú recibes a Cristo en tu corazón, entonces ya tienes ganado el cielo. Pero lo que se ha perdido con esta enseñanza, en primer lugar, ni es bíblico, que hay una enseñanza en donde Jesús está invitando a que Cristo entre en el corazón de la gente. Eso obviamente lo sacan fuera de contexto del libro de Apocalipsis.
Pero en realidad no estaba hablando de los incrédulos, ahí estaba hablando de la iglesia, de aquellos que eran fieles. Pero lo que está pasando hoy en día es que la gente recibe a Cristo en su corazón y no importa cómo vivan, no les interesa ser santificados. Personas que creen que van a ir al cielo, pero que en realidad no tienen un verdadero arrepentimiento, pero han sido engañados por la manera en que se les ha predicado el Evangelio, porque sus vidas no muestran en realidad frutos de arrepentimiento. Y eso es algo que la iglesia necesita observar en su gente. Que la gente no sea engañada, que la gente pueda entender que la salvación no se obtiene solamente, como dicen, si recibes a Cristo en tu corazón. Necesita haber evidencias, el fruto de ese arrepentimiento. ¿Y cómo vemos ese fruto en la gente? Obviamente la evidencia máxima que enseñó Jesús es: por sus frutos los conoceréis. Por encima del conocimiento de que si es una persona que pueda servir a la iglesia o pueda estar involucrada en la iglesia, lo principal es el fruto, la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Que en realidad nuestras vidas se vean perfiladas en un caminar de integridad y de santidad. Entonces, estas indulgencias lo hizo el Papa León porque él quería terminar la Basílica de San Pedro. Y decía Teslen: no importa qué pecado hayas cometido, tienes el cielo garantizado. Y obviamente cuando Lutero escuchó que se estaban metiendo este tipo de indulgencias, Lutero se preocupó por sus ovejas y decía él: no, mis ovejas en realidad necesitan tener verdadero arrepentimiento. No es posible que con unas monedas la gente pueda entrar al cielo. Y de ahí entonces Martín Lutero le empieza la inquietud de empezar a debatir estas propuestas que la iglesia estaba levantando. Quiero aclarar que Lutero en ese entonces, cuando él empieza a escuchar estas indulgencias, Lutero no estaba pensando en salirse de Roma. Él no estaba pensando en levantarse en contra del Papa o de renunciar a como sacerdote. Mucho menos estaba pensando en hacer una reforma. Solamente era el comienzo de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Lutero. Entonces Lutero decía que ese era un falso catolicismo. Lutero se refería a las enseñanzas que él había tenido antes y que esas enseñanzas que había tenido antes con sus tutores, con aquellos maestros que lo habían discipulado, decía él, es que no es lo que la iglesia antes enseñaba. No es que él estaba tratando de salirse de la iglesia, simplemente que las enseñanzas que hoy estaba escuchando, sobre todo con las ventas de indulgencias, él decía: eso no es correcto, eso no es bíblico. Entonces, esto fue lo que prendió el debate, y ni siquiera era la totalidad del movimiento de todo lo que se iba a venir. Ni Lutero se imaginaba todo lo que Dios iba a hacer, y que hasta el día de hoy ese movimiento ha afectado a tantas iglesias, y puedo decir aún nuestras vidas y la iglesia en donde nosotros estamos. Entonces, y fue en respuesta a esto que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Ahora, estas tesis de Martín Lutero no fueron las únicas, él escribió otras. ¿Cuáles fueron estas otras tesis? Las que se les llamaron las 28 tesis de Heisenberg. Pero prácticamente, mis hermanos, si ustedes leen las 95 tesis de Martín Lutero que clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg, son puntos en los cuales él estaba debatiendo todas estas enseñanzas que la iglesia estaba levantándose, pero muy en particular la enseñanza de las indulgencias. Entonces, lo que Lutero estaba proponiendo era que se pudiera aclarar de dónde la iglesia estaba sacando esa doctrina. Pero si ustedes hacen un análisis de las 95 tesis de Martín Lutero, ni siquiera eran
puntos reformados como hoy conocemos. Ni siquiera esas 95 tesis estaban en contra del Papa o en contra de la Iglesia. En esas 95 tesis todavía Lutero refleja el respeto y el amor por su iglesia, pero solamente era el comienzo de lo que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre. Ya en el año 1518 y 1519 se tiene un debate con John Heck, que la iglesia manda para tratar de rebatir esto que estaba surgiendo con Martín Lutero, pero John Heck en realidad fue a debatir con un amigo de Lutero, pero Lutero se aprovechó de este debate y entonces él quiso entrar a este debate, y eso en donde empieza a postular su postura en cuanto a la iglesia y en cuanto a las escrituras. Entonces Lutero da a conocer su postura con relación al Papa, los concilios y la autoridad de las escrituras. Y en ese debate, John Heck, que quería controlar a Lutero, le hace la siguiente pregunta a Lutero para acorralarlo. Y le dijo: Lutero, ¿los papas han errado? Fíjense bien la pregunta que le estaban haciendo a Lutero. Porque si había algo en la vida de esos feligreses, y muy en especial en la vida de Lutero, es que Lutero tenía un sumo respeto por el Papa. Y hablar en contra del Papa obviamente no era una cuestión fácil. Obviamente Lutero tenía que pensar muy seriamente lo que él tenía que decir. Posiblemente en ese entonces no se había atrevido a hablar en contra del Papa o de la Iglesia Católica. Por eso este hombre le hace esta pregunta. Entonces Lutero contestó y dijo: yo declaro que los concilios han errado y seguirán errando. Los concilios se han contradicho una y otra vez. En realidad, si ustedes observan, su respuesta fue no muy fuerte, no se levantó directamente en contra del Papa, pero solamente quiso aclarar que en donde la iglesia se estaba apoyando su doctrina, eran ideas que erraban. Entonces John Heck le dijo: eres un jusita, o sea que era descendiente de la corriente de John Huss. Yo no sé si algunos recuerdan sobre la vida de John Huss, que él vivió como unos 100 años atrás de Lutero, que él fue quemado por la Iglesia Católica por sus dichos, porque él también se había opuesto al Papa. Y como él no quiso retractarse, entonces él fue condenado a la hoguera. Por eso le dijo John Heck a Martín Lutero: eres un jusita, eres uno de las corrientes, como pensaba aquel hereje que fue quemado, John Huss. Y todo esto llevó a Lutero a meditar en la autoridad del Papa y la autoridad de las Escrituras. Creo yo que en ese momento Lutero entró en un proceso de aprendizaje, de luchas, de sentimientos encontrados, porque Dios empezaba a hablar a la vida de Lutero. Seguramente Dios estaba preparando la vida de este hombre, pero obviamente Lutero estaba confundido con todo lo que se estaba enseñando. Él no quería rebelarse en contra de la iglesia, pero las escrituras, la palabra de Dios, resaltaban en su corazón, resaltaban en su conciencia. Y él decía que no estaba de acuerdo todas las enseñanzas de la iglesia con lo que decía las escrituras. Entonces ya en el año 1521 es citado a la dieta de Worms. Lutero creía que él iba a un debate, pero en realidad fue un juicio, que ahora nosotros lo sabemos. Ya en el juicio pusieron todos sus escritos y le dijeron: ¿estos son tus escritos? Y Lutero contestó: sí lo son. Luego le dijeron: ¿te retractas de todo lo que contienen estos escritos? ¿Te retractas de tus enseñanzas? ¿Te retractas de lo que has escrito? Y Lutero
contestó. Fíjese bien lo que contestó. Dijo, denme tiempo. ¿Pueden ver, mis hermanas? Aquí vemos un hombre común, un hombre con sus debilidades, con sus pecados, que Dios estaba tratando con su vida y que en ese momento no era capaz de confrontar sus dichos o lo que él creía. Posiblemente entró en un tiempo de dudas. Pero vemos a Martín Lutero como un hombre débil, un hombre que necesitaba la guianza y la ayuda de Dios. Obviamente no era un hombre extraordinario, no era un hombre que tal vez estaba dispuesto a todo, pero sí era un hombre que estaba escuchando la voz de Dios, la guianza del Espíritu Santo, en donde Dios ya estaba trabajando en su corazón para que él pudiera resaltar las doctrinas que iban a afectar a todo el movimiento de la Reforma. Entonces, al otro día, le vuelven a preguntar, ¿estos son tus escritos? Él contesta, sí, lo son. Le dicen, ¿te retractas? Y aquí vemos su contestación que la mayoría tal vez de nosotros hemos escuchado o que hemos leído en algún libro y que tal vez yo anteriormente lo he citado, en donde inclusive se nos ponen los pelos de punta al escuchar su declaración y vemos cómo entonces cobra valor y toma convicción de todo lo que Dios estaba trabajando en su vida. Entonces Lutero contesta, al menos que sea refutado y convencido por el testimonio de las Santas Escrituras, debido a que no creo que los papas ni los concilios por sí mismos, porque es claro que ellos han errado frecuentemente y se han contradicho. Yo estoy atado a las Santas Escrituras, las cuales he citado, y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo retractarme de nada debido a que no es seguro y no es correcto hacer nada en contra de la conciencia. Aquí estoy, que Dios me ayude. Mis hermanos, y es en estas frases cuando él ata su conciencia a las Escrituras que en realidad surge esta frase de batalla, esta frase que ha bendecido a miles de iglesias, a miles de personas, y que yo creo en lo personal, sean iglesias de cualquier tipo, reformadas o no reformadas, deben llevar en su corazón. Que nuestras conciencias, nuestras vidas deben estar atadas solo a las Escrituras. Estas son las palabras épicas de Martín Lutero. Aquí fue donde se gestiona solo Escritura. Entonces, ¿a qué se estaba oponiendo entonces en forma concreta Martín Lutero? No era un debate para ver si la Biblia, mis hermanos, era la palabra de Dios. Los romanistas creen que la Biblia es infalible y algunos todavía confiesan que es inerrante, que no contiene errores. Entonces, ¿cuál es el problema? Si la iglesia romana creía en las Escrituras, ¿por qué entonces se tenían diferentes ideas y diferentes pensamientos? Entonces, el problema era que los católicos habían puesto a un lado de las Escrituras otra revelación. En pocas palabras, ellos no podían decir solo Escrituras. Para ellos, no solamente las Escrituras tenían autoridad, sino habían otras autoridades en las cuales ellos se sujetaban. Y prácticamente allí estaba la diferencia en el debate entre la Iglesia Católica y entre Lutero. En que Lutero creía fielmente en que nuestras vidas deben estar basadas solo en las enseñanzas de las Escrituras. Pero en el caso de la Iglesia romana, no solamente tenía las Escrituras, sino también tenía las tradiciones y los dichos del Papa. Entonces, para ellos no es solo la Escritura. Hay otra revelación
por la tradición y más por el propio Papa. Los romanistas no solo apelan a las escrituras, sino que también a la tradición no escrita personificada en los pronunciamientos de la misma iglesia. Es decir, que cuando la iglesia se juntaba en sus concilios y formulaban ideas, formulaban doctrinas, las elevaban a la misma categoría que las escrituras. Y aún decía que cuando el Papa hablaba en escátedra, entonces él hablaba de una forma infalible. Y observen bien cuando se dice que el Papa habla en escátedra, porque si las palabras del Papa son infalibles, entonces son revelación de Dios. Y si son revelación de Dios, entonces la iglesia debe estar sujeta a lo que el Papa pronuncia, porque es palabra de Dios. Pero en realidad eso no enseña las escrituras. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, los católicos estaban validando su doctrina no solo en las escrituras, sino también en la tradición y en el asiento papal. Por eso les pregunto esta mañana, ¿de dónde creen que sale el purgatorio? El purgatorio no sale de las escrituras, el purgatorio sale del asiento papal, de lo que un papa pronunció que existía este lugar en donde iban los pecadores a redimir sus pecados. Ya no era suficiente que Cristo redimiera nuestros pecados. Ahora nosotros podemos redimir nuestros pecados y por eso si morimos en pecados, la única manera de ganarnos el cielo es ir a ese lugar, a ese purgatorio, en donde nosotros a través de obras, a través de nuestro comportamiento, nos podemos de nuevo ganar el cielo. Pero ya no son las obras de Cristo, ya no es la justicia de Cristo, sino ahora son nuestra propia justicia. Y obviamente eso no enseña la Escritura. Entonces, no estamos obviamente en contra de las tradiciones, sino estamos en contra de aquellas tradiciones que están en contra de la palabra de Dios. Entonces, los romanistas estaban basando su doctrina en las escrituras, más en el oficio papal, más en los concilios. Entonces, decía Martín Lutero, solo escritura no puede errar. Esa era su postura. Solo escritura no puede errar, porque la palabra de Dios es fiable, es segura. Es la máxima autoridad en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios, decía Lutero, no puede ser juzgada por nada y ni por nadie. Entonces, los enemigos de Lutero entonces entendieron que la diferencia entre los católicos y los reformadores era la posición sobre la autoridad de las escrituras. Decía la iglesia romana, aquel que no acepte la doctrina de la iglesia romana y el pontífice romano como una regla infalible de fe de quien de las mismas santas escrituras toma poder, es un hereje. Por eso, cuando Martín Lutero se pone en contra de la iglesia y entonces ya toma valor y empieza a afirmar que los concilios han errado, que el Papa puede errar, y no solamente que dijo que el Papa puede errar, sino también afirmó que han errado, entonces estaba poniendo en peligro su vida de ser declarado un hereje, que por cierto vemos que en la historia él no fue juzgado por la Iglesia Católica. Entonces, dos cosas que quiero decir con sola escritura. ¿Qué es lo que queremos decir con sola escritura? Dos cosas. Sola escritura quiere decir que es la máxima autoridad, pero no es la única. ¿Por qué digo que no es la única? Porque también las escrituras nos enseñan que hay otras autoridades en las cuales nosotros necesitamos estar sujetos, como las autoridades de nuestro gobierno. Cuando vamos a una escuela, obviamente hay autoridades dentro de las escuelas. En nuestros trabajos tenemos autoridades que están por encima de nosotros y que debemos de obedecer. Dentro de casa, los padres son autoridad dentro de los hijos. Y de ninguna manera no enseña la Biblia que no debemos de sujetarnos a ellos. También las escrituras reconocen como autoridad en la cual nosotros debemos obediencia. Pero lo único que resaltamos es que cuando esas autoridades
sean nuestros padres o el esposo. Por ejemplo, si el esposo le dijera a la esposa que no debe de creer, que no debe de buscar a Dios, o que no debe de congregarse en la iglesia, la postura de la esposa debe ser que por encima de la autoridad de su esposo está Dios. Y obviamente una persona que tiene convicciones, primero debe de obedecer a Dios antes que a su esposo. Y no porque se tenga el afán de desobedecer, o no porque no se le tome el respeto, sino dejamos de obedecer cuando esa autoridad se pone en contra de las Escrituras. Y con eso estamos diciendo que no solamente sola Escritura es la única, no es la única. Hay otras autoridades, pero debemos de tener cuidado cuando esas autoridades están en contra de la palabra de Dios. También solo Escritura no significa que debamos de despreciar la sabiduría que Dios ha dado a otros hombres de Dios. Porque hay mucha gente que dice, no, solo Escritura. No quieren ser enseñados, no quieren ser discipulados, sienten que ni siquiera necesitan ir a la iglesia y entonces desprecian la obra que Dios ha estado haciendo en otros hombres, que Dios puede utilizarlos para bendecir nuestras vidas, para enseñarnos. No debemos de caer en el error que no somos enseñables y que solamente las Escrituras, cuando leemos las Escrituras, es lo único que nos puede enseñar. No. Si esos hombres, si esos pastores, si esos consejeros, si esas personas que nos están discipulando basan su enseñanza en la palabra de Dios, obviamente tenemos mucho que aprender de estas personas. Por lo tanto, no rechacemos a esos hombres. No digamos que no los necesitamos. Al contrario, hemos enseñado en la iglesia que somos un cuerpo en Cristo y que nadie puede decir que no necesitamos de los demás. La Biblia dice que somos un cuerpo y que necesitamos complementarnos unos con otros. Por eso la importancia de asistir a la iglesia, de congregarnos, de ser fiel a nuestra iglesia, porque no somos llaneros solitarios, que podamos vivir la vida cristiana solos. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos de los dones que nosotros no tenemos para la edificación de nuestras vidas. Entonces, hay mucho que aprender de estos hombres de Dios que ha llenado de sabiduría, pero si hay una duda, la última palabra la tiene las Escrituras. Con esto quiero terminar. Quiero ver las bases bíblicas de esta postura de solo Escritura, porque hemos hablado de la historia, del contexto histórico, de cómo surge sola Escritura, pero no creemos solamente por el contexto histórico. De hecho, no es la base de nuestra creencia. Nosotros creemos en sola Escritura porque así lo enseña la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, si lo quiere buscar conmigo. ¿Me quieres regalar agua, hija? Que tengo muy secos los labios. Se me seca. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3:15. Vamos a leer hasta el versículo 17. Ya estamos por terminar. Dice 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué decimos que la Biblia es la máxima autoridad? Porque la Biblia es palabra de Dios. Repito, ¿por qué decimos que la Biblia es la máxima autoridad? Porque es palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia está por encima del Papa y de cualquier concilio? Porque solo la Biblia es la palabra de Dios, que es inerrante, infalible y suficiente.
La Biblia, por ser la palabra de Dios, no puede errar. Los concilios hierran, los hombres hierran, el Papa hierra, aún los predicadores o los pastores hierran, pero no las Escrituras. La Biblia, por ser la palabra de Dios, es perfecta. Las enseñanzas de los hombres, por muy buenas que éstas pueden ser, no poseen ese grado de perfección. Por mucho que nos esforcemos, por mucho que yo estudie, nunca tendré la perfección de las Escrituras. Tendré errores, pero quien no posee error son las Escrituras. Entonces, rápidamente, 4 atributos que debemos de conocer sobre la Biblia. En primer lugar, que es inspirada por Dios. La palabra inspirada en el griego es pseuneustos, que literalmente quiere decir exhalación divina. Con esto decimos, cuando decimos que es inspirada, que cada verbo, cada artículo, adjetivo, preposición que hay en las Escrituras, su autor es Dios. Por eso, la importancia de compartir de una manera expositiva las Escrituras, texto por texto, versículo por versículo, libro por libro. No solamente es escoger lo que nos parece más importante o decir aquello que es único o inspirado. Toda la Escritura es inspirada y no hay un coma, un tilde del cual no proceda de Dios. Por ejemplo, algunos creen que lo que Jesús habló en los evangelios tiene más autoridad o tiene más peso que lo que habló Pablo. Y no es así. Porque tanto lo que habló Jesucristo, lo que enseñó Jesucristo, o lo que pudo haber enseñado Moisés o Abraham, o la vida de Pedro, o la vida de Santiago, o la vida de cualquier discípulo que escribió las Escrituras, todos ellos fueron inspirados por Dios y ninguno de ellos está por encima de otros. Lo que Jesús habló no es más inspirado que lo que Pedro habló, porque tanto lo que se escribió en los evangelios y tanto lo que Pablo escribió tienen la misma autoridad. Otro atributo de la Biblia es que es infalible e inerrante. Por falta de tiempo podríamos abarcar lo que es infalible y lo que es inerrante, pero lo vamos a juntar. ¿Y qué queremos decir con esto? Si la Biblia es palabra de Dios, entonces no contiene errores. Cuando decimos que es infalible e inerrante, estamos diciendo que no contiene errores. No hay mentira en ella. Todo lo que dice las Escrituras es verdad. No existe ninguna mentira que Dios esté solapando o que se haya escrito. Toda la Escritura no contiene errores. Y aunque Dios usó hombres imperfectos para escribir las Escrituras, Dios los guardó por medio del Espíritu Santo para que fueran escritas sin error. Y la Biblia es suficiente. ¿Suficiente para qué? Muchos a veces se confunden con esta frase, la Biblia es suficiente. La Biblia no es suficiente para construir un puente. La Biblia no es suficiente para que podamos aprender las cosas seculares en la escuela. A eso no nos estamos refiriendo. La Biblia es suficiente para que el hombre pueda saber cómo puede salvarse, cómo es que el hombre puede acercarse a Dios, cómo es que nosotros podamos brindarle una adoración conforme al corazón de Dios. Decir que la Biblia es suficiente, estamos diciendo solamente que es suficiente para que el hombre pueda conocer a Dios, pueda acercarse a Dios. Cómo el hombre puede cambiar su vida y puede ser transformada. Para eso es suficiente. Entonces, concluyo. Si alguien dice que debemos de creer en el purgatorio, pues primero tiene que ser demostrado en las Escrituras. Porque si no es demostrado en las Escrituras, no lo podemos creer. Cualquier revelación, cualquier sueño, cualquier enseñanza que se esté predicando en los púlpitos,
en un programa de televisión, solamente puede tener autoridad si la Biblia los avala. Con decir, con que Dios me habló, Dios dijo, Dios me inspiró, tuve esta revelación, eso no es suficiente para decir que es inspirada por Dios. En realidad ya no hay tales revelaciones. La revelación ya está contenida en las Escrituras y es completa y no hace falta nada. Entonces, como dijo Martín Lutero, nuestras conciencias solo deben de estar atadas y cautivas a la palabra de Dios. Por eso debemos de ser personas que busquemos leer las Escrituras, llenarnos de la palabra de Dios y que estemos siempre en una iglesia en donde se comparta solo la palabra de Dios. Porque si nosotros vamos a una iglesia en donde se esté compartiendo solo Escrituras, entonces podremos decir que estamos siendo guiados por Dios y estamos escuchando la voz de Dios. Creo yo que esta enseñanza debe traer un ánimo para apreciar las Escrituras. Qué privilegio, mi hermano, que usted tenga una Biblia, que usted tenga en su casa la palabra de Dios, pero qué tristeza que no la usemos, que no la leamos, que no dediquemos el tiempo para leerla y que en verdad cuando leemos vamos a escuchar la voz de Dios. Yo no sé cuántos se han quejado y quieren escuchar a Dios. Mi amigo, si tú quieres escuchar a Dios, solamente tienes que acudir a las Escrituras y abrir tu corazón, que Dios va a hablar a través de su palabra. Y ojalá, mi amigo, que si tú eres una persona que no te has acercado a Dios, si tú eres una persona que sabes que necesitas a Dios y que tal vez estás muy lejos de entender la palabra de Dios, pues ese es el momento adecuado para que te acerques a Dios. Y te invito a que puedas arrepentirte de tus pecados y que rindas tu vida a Dios. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza, Señor, que ha edificado nuestras vidas. Y que esto traiga, Señor, el poder apreciar, el poder amar, Señor, tu palabra, Señor. Que cobre valor, que tenga ese lugar en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser, Señor. Y que entendamos, Señor, que nuestras vidas solamente pueden ser guiadas a través de tu palabra, Señor. Que la manera de juzgar cualquier cosa, de percibir si en verdad alguien está en tus caminos, Señor, es solamente a través de tu palabra, Señor. Solo la Escritura tiene esa autoridad, que es nuestra máxima autoridad. Sabemos que no es la única, pero ante cualquier controversia, ante cualquier duda, Señor, la palabra de Dios es determinante y es definitiva, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Mis hermanos, que pasen bonita tarde. Muchas gracias por todo. Que Dios me los bendiga. Y por favor sigan orando por la iglesia. Sigan orando por nuestras vidas, que en verdad necesitamos mucho de sus oraciones y nosotros pues también estaremos orando por ustedes y que pasen bonito domingo. Hasta pronto.